ángeles y arcángeles obran la ciudad. Levántate y resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 61. El programa Levántate y Resplandece les invita a escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios con el hermano Urias Méndez. No le cambie. Quédese en sintonía de la programación. Para oración y peticiones, comuníquese al teléfono 415-342-2755. Búscanos en Facebook como Levántate y Resplandece o bien como Urias Méndez. Te ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bien, así mis amados hermanos, en esta preciosa hora, bueno, gracias por estar siempre conectados con nosotros a través de Facebook, también ahora a través de el YouTube. Bendiciones para cada uno de ustedes que estarán visualizando en esta bendecida hora de la noche. Bueno, vamos a comenzar un tema nuevo en esta hora. Estaremos enfocados en lo que es el Evangelio según San Mateo, en su capítulo número 24, del verso número 3 al verso número 10 estaremos leyendo en esta hora de la noche. Así que espero, ¿verdad?, que cada uno de ustedes también usted se interese, usted pueda conocer, ¿verdad?, las señales antes del fin. Hay gente, ¿verdad?, que está más interesada en conocer los tiempos. Hay gente que está interesada al poder conocer cuál es la razón por la cual estos cambios se vienen dando. Y bueno, es cosa que está profetizada y que es cuestión de identificarla en la palabra del Señor, y aquí encontraremos, ¿verdad?, todo ejemplo, todos los acontecimientos ya pasados, presentes y los que vienen en el futuro. Así que, bueno, vamos a estar leyendo, ¿verdad?, el Evangelio de Mateo en su capítulo 24, verso número 3 al verso número 10, dice la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos, y en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Padre, gracias una vez más.
Gracias por tu palabra, Señor eterno. Gracias porque nos dejas instrucciones para que cuando veamos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, Señor, nosotros debemos de saber que es lo que tú has dejado establecido, Señor, y que todo lo que está escrito en tu palabra se va a cumplir. Así que, Señor amado, permite que la audiencia en esta hora de la noche pueda quedarse, Señor, conectada para atender al consejo tuyo. Conocer, Señor amado, las señales, pero más que enfocados en las señales, estar preparados para cuando Jesucristo venga por su iglesia, Señor, nosotros estemos preparados o vengan estos acontecimientos de igual manera. Padre, ayúdanos a entender tu palabra para poder prepararnos. Te lo ruego, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, después, ¿verdad? De tantas instrucciones que Jesús les venía dando a sus discípulos, Jesús venía preparando a sus discípulos porque Jesús tenía que sufrir todo el acontecimiento basado en su palabra y lo que Él les decía, ¿verdad? Que no se fueran a alarmar cuando Él fuera prendido, cuando Él fuera entregado en manos de pecadores. Nosotros vemos en su palabra el interés que presentaba Jesucristo al dejar al pueblo bien instruido para que cuando todo lo mencionado por él aconteciera, no se alarmaran, sino supieran que era un cumplimiento de la palabra de Dios, de lo que estaba escrito que iba a acontecer. Y basado a ellos, ¿verdad? Jesús les habla sobre lo que era el lamento en Jerusalén. También les hablaba Jesús a causa de los escribas y fariseos. Jesús estando ya a punto de que él fuera entregado, de que el tiempo establecido por Dios estuviese cumpliendo, Jesús los prepara. Él les dice que él tiene que pasar momentos difíciles, como por ejemplo ser golpeado, ser escupido, que le diesen a beber vinagre, ser clavado en una cruz, ser enterrado, muerto en la cruz, ser enterrado, pasar 3 días en el sepulcro, y al tercer día él se tendría que levantar. Quizá nosotros, si hubiésemos estado en el tiempo de Jesús, de igual manera, al escuchar eso, nos hubiese costado quizá mucho tiempo digerir. A veces es fácil decir, ¿verdad? Pero qué tan difícil era que los apóstoles entendieran que Jesús venía a morir en la cruz del Calvario para rescatar nuestra vida, para Él morir y darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Por eso vemos, ¿verdad?, algunas reacciones de sus discípulos que humanamente ellos actuaron
porque en realidad no habían discernido ni tampoco habían entendido lo que Jesús trató de enseñarles, lo que Jesús trató de dejar bien escrito en sus mentes y en sus corazones de todo lo acontecimiento. Vemos que cuando Jesús es vendido por 30 monedas de plata, cuando Judas lo entrega, va y besa a Jesús como identificándolo. Entonces vienen los fariseos y lo agarran. Y la actitud de Pedro inmediata era sacar su espada y él le corta un oído o una oreja a uno de ellos. Y lo que estaba pasando, ¿verdad? A una reacción de Pedro era de que se iba a complicar quizá de mayor. No solamente iban a aprender a Jesús, sino quizá iban a atentar contra Pedro, contra Juan, contra Santiago, contra Leví y todos los apóstoles de Jesús. Porque el plan no era ese. El plan era que Jesús fuese entregado. Entonces la reacción de Jesús al ver la actitud de Pedro es que para Jesús no había nada imposible, pues Él era Dios. Él toma el oído o la oreja de la persona y se lo pega y queda como si nada. Porque el plan de Dios es perfecto y a veces los hombres la hacemos imperfecta. Otra de las actitudes de Pedro, que era el que siempre resaltaba, era que él decía a Jesús, ¿verdad? Jesús les dijo, me es necesario entrar a Jerusalén y ser muerto por ellos. Jesús les dijo, me es necesario. Y Pedro dice, nunca te acontezca tal cosa. Si es posible, dice Pedro, yo daré mi vida por la tuya. Como decir, Jesús, tú eres el maestro. Jesús, tú eres nuestro guía. Tú eres nuestro líder. Nosotros no permitiremos que te acontezca tal cosa. Pero si yo doy mi vida por la tuya, tú puedes seguir viviendo. Tú puedes seguir liderando, tú puedes seguir instruyendo a la gente que tanta falta que le hace. Jesús le dice, Pedro, tú no sabes lo que dices. No sabes lo que dices, Pedro. Y por eso Jesús utiliza esa palabra, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Pedro no era Satanás, sino estaba siendo utilizado por Satanás, llevando o queriendo, más bien dicho, obstaculizar el plan perfecto de Dios. Estas y muchas instrucciones Jesús les da a sus discípulos. Y llegamos al verso 24, ¿verdad? Donde Jesús, ¿se acuerdan del tema anterior? Y si no, usted puede regresar y buscar ahí a través de nuestras páginas de Facebook, Levántate y Resplandece, Resplandece Ebenecer, Producciones Las Cruces, también a través de Estéreo Luz del Mundo TV. Ahí están nuestras grabaciones, donde usted puede regresar y ver, ¿verdad?, lo que es el arrebatamiento de la iglesia.
Jesús les estaba hablando de todo ello. Que le era necesario morir en la cruz, ser sepultado, levantarse al tercer día. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? Para cumplir el propósito de Dios. El plan de redención establecida por Dios se tenía que cumplir de esa manera. Y es, amados oyentes, la razón por la cual yo quiero dejar en su mente que las señales antes del fin están profetizadas y que cada uno de nosotros debemos de entender cuál es el plan de Dios. Esta enseñanza trataremos de sacarle el mejor provecho. El mayor provecho si es posible. Para que no escuchemos enseñanzas que nos desconecten de la enseñanza del Señor. Jesús lo profetizó también. Y él dice, ¿verdad? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús hablaba muchas veces de entender, de conocer, de ser instruidos para no sufrir la sana doctrina, para no ser engañados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no nos interesamos nosotros al querer tomar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, donde encontramos los escritos de Él, que nos traen sabiduría, que nos traen conocimiento, donde nosotros podemos dejar de ignorar la doctrina del Señor, donde nosotros podemos dejar de desconocer el centro primordial de la palabra de Dios. Hay algunos dicen, oiga bien, hay algunos dicen que la Biblia no es para leerla. Hay algunos que mencionan, ¿verdad?, que la Biblia simplemente la puede utilizar el sacerdote, el papa, los pastores, pero nadie más. Si somos realistas, ¿verdad? Anteriormente pudiésemos decir unos 40, 50 años atrás, las misas en la Iglesia Católica eran habladas, eran dadas en latín. Y todos los feligreses católicos tenían prohibido tener una Biblia en sus manos. Si me equivoco, usted escríbame y dígame, no era así. Las misas eran en latín, y ahora, ¿cómo podría el que solamente hablaba español poder entender el latín y poder ser instruido, poder ser capacitado? Déjeme llevarlo a la expresión que hace el apóstol Pablo, diciendo que era mejor hablar 5 palabras con conocimiento que 1000 fuera de él, 1000 fuera de concepto, 1000 palabras fuera de conocimiento. Pero qué importante, mi amado oyente, es que ahora nosotros gozamos del privilegio de tener la Biblia traducida
a nuestro lenguaje. A nuestro lenguaje. Y esa es una de las bendiciones preciosas que nosotros debemos agradecerle a nuestro Dios. Y que ahora a través de la traducción a nuestro lenguaje, ahora nosotros podemos entender claramente lo que se nos dice, lo que leemos, los acontecimientos que vemos al nivel global, cómo la palabra de Dios está cumpliéndose al pie de la letra. La Biblia nos enseña de algunas señales que vendrán antes de la venida de Jesucristo a levantar a su iglesia para ese encuentro glorioso en las nubes, como lo hemos mencionado. Cuando hablamos del arrebatamiento, cuando estuvimos hablando de la muerte, cuando estuvimos hablando de la transformación. Ahora vemos aquí a los discípulos de Jesús interesados a conocer los tiempos antes de el regreso de Jesús a levantar a su iglesia, para que la iglesia vaya a las bodas del Cordero, una fiesta gloriosa, una fiesta hermosa, donde el que es invitado es todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así es. La invitación es para aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, tiene la entrada libre, ¿verdad? Sea porque esté en el sepulcro, sea porque esté vivo, seremos levantados, seremos transformados para ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Hoy quizás solamente pueda estar introduciendo este tema, ya que será un tema bastante amplio, ya que será un tema que nos abrirá nuestra mente y nuestro corazón. Un tema que despierte en nosotros conocer los tiempos. ¿Para qué? Para, publicarlo y hacernos famosos. No, de ninguna manera. Es para conocerlos y prepararnos, porque ese día se acerca y Él quiere, ¿verdad?, que todos nosotros estemos preparados para ese día de redención. Ese día cuando Cristo venga por su iglesia. Ese día cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Él quiere que usted y yo estemos preparados el 100% para poder llegar a ser redimidos, ser levantados en un abrir y cerrar de ojos. Estaremos al frente de nuestro Salvador. Y usted dirá, ¿y cómo lo sabes? ¿De dónde sacaron esa teoría? Alguien quizá pueda decirme, como me lo han dicho, ¿verdad? Pues si la Biblia es escrita por hombres. Pero oiga lo que le voy a decir. ¿Cuántos escritores a nivel mundial hay? Y hay muchos buenos escritores. Hay algunos que han sobresalido. Pero la pregunta que yo hago es, ¿cuántos de esos escritores a nivel mundial están interconectados?
están interconectados. El libro de uno casa con el otro y el otro y el otro, hasta que hacen una enciclopedia, como la vemos nosotros, ¿verdad? Una enciclopedia de 66 libros, dividida entre versículos, y que nadie se opone en obstáculo, sino que al contrario, uno apoya al otro, el otro cita al otro, el otro viene y refuerza, el otro viene a sacar de los escritos de Pablo. Pablo recita lo que Santiago dice, lo que Pedro dice lo que Santiago dice. Entonces vemos cómo el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, también se enfocan, también se apoyan en el Antiguo Testamento. Tal cosa no acontece con todos los escritores después de la Biblia, porque déjeme decirle que la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para que nosotros, ¿verdad?, alcancemos una plenitud de perfección, según nos lo dice 1 Timoteo 3, 16 y 17. Señales antes del fin. Señales antes del fin. Y esto nosotros lo vemos. Estamos aún todavía metidos en una pandemia que la Biblia le llama peste. ¿Por qué la Biblia le llama peste? Quizá en nuestro país es más conocido una peste, ¿verdad? Pero se conocía más dentro de lo que eran los animales. Bueno, viene la peste y arrasa con todo y se queda el hogar sin animales por causa de la peste. Pero también han venido pestes a los humanos. Han venido pestes a los humanos, que también el propósito de las pestes es de, bueno, venir a llevarse a la gente, ¿verdad? O en otra palabra, a matar la gente, pues. Son pestes. Son pestes. Pero algo importante que nosotros vemos en este pasaje, que nos estaremos enfocando, amados hermanos, que Jesucristo va a regresar. Es esa la razón por la cual, ¿verdad?, sus discípulos le preguntaban a Jesús, ¿pero qué señales vamos a tener? ¿Qué señales va a ver la gente cuando se acerque el día de tu venida? El verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Dos preguntas bien importantes que no tienen la misma respuesta. Los apóstoles le preguntan de tu venida y luego el final de este siglo. Hay cosas, amados oyentes, que muchas veces los mismos cristianos
confundimos estos acontecimientos y lo que muchas veces hablamos del fin, pero hablamos del fin del mundo. Es que Cristo ya viene, va a ser el fin del mundo. ¿Será eso lo que la Biblia realmente enseña? Basado a estas dos preguntas, amados oyentes, los discípulos hacen una división. Hablan ellos, ¿qué señales habrán de tu venida? Y luego ahí encontramos una coma, es decir, que ahí se cierra la primera parte. Y luego dice, y del fin del siglo. Wow, esto es realmente interesante que nosotros pudiésemos entenderlo. Esto es maravilloso que realmente nosotros llegásemos a entender el plan de Dios para la humanidad. Hay hombres que predican, hay mujeres que predican y hablan sobre el fin del mundo. Ahora, ¿en qué términos nos vamos a enfocar sobre lo que es el fin del mundo? Para poder hablar de lo que es el fin del mundo, digamos, el fin del mundo sería cuando Jesucristo regrese con su iglesia, venga a gobernar por 1000 años. Luego viene el tiempo de la guerra del Armagedón. Entonces, después de eso, cuando Jesús separe, como él dice, las ovejas de los cabritos, cuando él tiene que llegar el acontecimiento que los muertos que no recibieron a Jesucristo como su Salvador, que no se encontraron escritos en el libro de la vida, ellos también van a compadecer ante el trono de Jesús, ante el juicio de Jesús, para decirles: tu nombre no está escrito en el libro de la vida, serás lanzado al lago de fuego que arde con azufre. ¿Cuándo será ese tiempo? No me lo pregunte, porque yo tampoco lo sé. Pero hay muchos acontecimientos. Pudiésemos decir que el acontecimiento cercano de un fin, lo que va a terminar, oiga bien, sería el fin de la gracia. La iglesia en este tiempo es salva por gracia. El fin de la gracia terminará cuando Jesucristo venga a levantar a su iglesia en lo que se le llama el arrebatamiento. Cuando Jesús venga de su venida, como dicen sus discípulos. Jesús viene, pero él no viene a la tierra. Y eso es lo que muchas veces confunde a la gente, que Jesús viene a levantar a su iglesia en medio de la tribulación, y realmente esto es ilógico. Bíblicamente viéndolo, no tiene nada que ver cuando Jesucristo venga por segunda vez, de su segunda venida. Entonces viene el tiempo del fin de la gracia. La gracia termina cuando Jesús venga a levantar a su iglesia. ¿Por qué termina el tiempo de la gracia? Porque viene el tiempo de lo que se le llama
la gran tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? ¿Qué acontecerá en la gran tribulación? En la gran tribulación acontecerá que el anticristo, mencionado aquí, vendrá muchos en mi nombre, queriéndose pasar como el Cristo, dice, y a muchos engañará. Él vendrá como el Cristo, y en ese tiempo de 7 años, se dividirá en 2 etapas, 3 años y medio, 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio se le llama la tribulación, pero es realmente la antesala donde el anticristo va a declarar simplemente paz y seguridad a nivel mundial. Y déjeme decirle que él lo logrará. Jesús no vino a dar paz, por eso es que no hay paz en el mundo. Jesús dijo, yo no he venido a darles paz, sino al contrario, por causa de mi nombre, el Padre se pondrá en contra del Hijo, el Hijo en contra del Padre, la nuera contra la suegra, y él hace una gran aclaración. Pero es por causa de Cristo. Entonces, si lo que nosotros vemos es que cuando hay ese obstáculo, que quizá el Padre quiere seguir a Cristo, pero el Hijo no, entonces ahí vemos cómo es que realmente Jesús no puso paz, sino que el Padre se pone en contra del Hijo porque el Hijo no quiere seguir las enseñanzas de Él, o hay controversias. Pero el anticristo sí tendrá la oportunidad de declarar paz sobre el mundo entero. Pero déjeme decirle, antes que usted vaya a decir que quiero esperar ese tiempo, en esos primeros 3 años y medio, Él ganará el corazón de la gente. Él le declarará paz, declarará seguridad, dará libertad de culto, y el pueblo de Israel entonces entrará en vigencia ofreciendo sacrificios a Dios. Pero cuando llega el tiempo establecido bíblico, que después de los 3 años y medio, el anticristo que había declarado paz y seguridad, será el mismo el que quebrantará ese pacto. ¿Cómo sucederá? Sucederá cuando él ahora demande el culto para él. Él se declarará: yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo y a mí tienen que adorarme. A mí tienen que ofrecerme los sacrificios, los holocaustos. Tienen que rendirme culto. Y déjeme decirle que ahí es donde el pueblo de Israel, teniendo conocimiento de la palabra de Dios, del plan de Dios, al escuchar esta frase, el pueblo se hará para atrás queriendo alejarse, pero ya no podrá. Ya no podrá. Porque ahí es donde empieza el tiempo de la gran tribulación, donde entrará en vigencia la marca de la bestia, el 666, que identificará a aquellos que no quieren resistirse a rendirle culto al anticristo. El tiempo de la gran tribulación será un tiempo difícil, donde aunque usted tenga dinero, pero si usted no tiene la marca de la bestia, sea en la frente o en la mano,
usted no podrá comprar en ningún lugar. Usted no podrá rentar en ningún lugar. Usted no podrá viajar a ningún lado. ¿Por qué? Porque usted no tendrá la marca de la bestia. Esto es una preparación para allá. Es una preparación que nos lleva. Y por eso es que la iglesia tiene que haber sido levantada antes de la tribulación. Quizá más adelante vamos a ampliar las razones por las cuales la iglesia no pasará la tribulación. Pero quiero que usted entienda, amado oyente, que en el tiempo de la gran tribulación lo van a perseguir. Habrá un tiempo donde el que esté en la gran tribulación se subirá a los montes más altos y que quizás se quedará tirar y se tire queriendo morir, y la muerte va a huir de usted. Donde usted tenga hambre y no pueda saciar su hambre, donde usted tenga familia, quizá los niños llorando, la esposa llorando, y no hay. Es que esa es la marca de la bestia. Si nos marcamos, realmente le damos la espalda a Dios. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que el que tenga la marca en la frente o en la mano ya no tiene la mínima oportunidad de arrepentirse. Pero habrá pueblo que podrá salir adelante creyendo en Dios en medio de la tribulación. Y por eso allá en Apocalipsis dice, ¿verdad?, hablando de los 144,000 que han salido de la gran tribulación, que se dieron, que sufrieron, que pagaron el costo de la salvación. Por eso es que ya no es por gracia. Ahora que es una salvación gratis, el hombre se ancha, la mujer se ancha, la mujer y el hombre pues lo desprecian, ¿verdad? Es que es gratis. Es que yo no tengo nada que hacer. Es que no tengo que aportar nada. Bueno, usted es realmente la persona responsable, ¿verdad?, de sus decisiones tomadas. El Señor nos llama ahora en este tiempo por la razón que Él no quiere que nadie sufra consecuencias. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y así en la venida de Jesucristo, al encuentro en las nubes, ahí en la primera resurrección, Él quiere que nosotros seamos levantados. Pero ¿qué hace usted? ¿Qué hace el hombre al encontrarse, verdad, conectado ahí, viendo? ¿Qué es lo que hace el hombre? Muchas veces no le presta atención a la palabra de Dios. Muchas veces, amados hermanos, no hay esa entrega o ese anhelo de ser instruidos por la palabra de Dios. Pero llegará el momento, sea de que usted tenga que pasar lo que es la tribulación, y usted va a lamentar. Buscará a alguien que le predique y no habrá quien le predique. Buscará a alguien que le haga la invitación a aceptar a Jesucristo como su Salvador y no va a haber, simplemente habrá perseguimiento. Lo van a perseguir.
Pero ¿qué hacemos ahora nosotros que tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor y decirle: Padre, ten misericordia de mí, soy hombre pecador, reconozco que soy pecador, pero reconozco a Jesucristo como mi Salvador? El problema, amados oyentes, es que no podemos o no queremos aceptar el favor de Dios a nuestra vida. Pero vea lo que nos dice la palabra del Señor: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y Jesús les dice a ellos: ¿oiréis de guerras y rumores de guerras? Mirad, dice, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Los países desde años hacia atrás vienen hablando de guerras, vienen planeando guerras, y justamente ahora podemos ver, ¿verdad?, a Ucrania, a Rusia, estando en una guerra. Pero son señales que hablan que Jesús está a las puertas, pero aún no es el fin. Lo importante sería que usted lo tomara como que es el fin, para que usted pueda entender su necesidad de recibir a Jesucristo como su Salvador, porque el tiempo pasa y si no estamos preparados, como estaba enseñando en la entrega anterior, ¿verdad? Hoy estamos, mañana quizá estemos ya en un ataúd y no hayamos tomado la decisión de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Aunque el deseo de la familia sea que descansemos en paz, no habrá paz. Aunque nuestros familiares y amigos deseen, ¿verdad?, con todo su corazón que Dios nos tenga en su santa gloria, no habrá gloria, porque no recibió el favor de Dios estando en la faz de este mundo. Esa es la importancia. Vea que el enfoque de nuestro Señor es que nosotros procedamos a un arrepentimiento. El favor de Dios ha sido dado a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso, mi amado oyente, espero que usted pueda atender al llamado de Dios. Hay guerras, hay rumores de guerras, pero dice el Señor: esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Espero que algo en esta noche, mi amado oyente, usted pueda analizar. He introducido la enseñanza señales antes del fin. Y si el Señor me lo permite, continuaré el día jueves enseñando sobre este tema y así sucesivamente, ya que es un tema bastante amplio. Mayormente a usted que predica, a usted que enseña, a usted que es pastor de una iglesia, pero todavía no tiene claro el plan de Dios antes de su venida. Yo le invito a que pueda realmente seguir las enseñanzas que ofrecemos a través de la programación Levántate y Resplandece, o que usted pueda compartir nuestras transmisiones.
Cuando usted comparte, lo que está haciendo es apoyando los ministerios y llevando el evangelio a aquellos a donde yo no puedo entrar. Mayormente a través de Facebook, cuando usted comparte, quizás sus amistades en Facebook no son las mías. Entonces yo no puedo entrar a ellos. Pero cuando usted comparte, entonces sí podemos hacer un equipo y podemos servirle al Señor y podemos realmente alcanzar almas para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que esta palabra haga eco en nuestra vida y en nuestro corazón. La programación Levántate y Resplandece, amados oyentes, está siempre al aire los días lunes y los días jueves, 8 de la noche, hora de California. Así que usted puede estar siempre pendiente, ¿verdad?, de nuestras transmisiones. Señales antes del fin ha sido el tema de esta hora. Y vamos a orar para pedir a nuestro Dios que sea Él, ¿verdad?, que haga eco en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bendito Dios y Padre, te doy gracias. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra que he predicado, que he enseñado, Señor. Permite, oh Dios amado, que todo lo que aquí yo pueda hacer sea para honra y gloria de tu nombre y para enseñanzas de nuestras vidas espirituales. Permite, Padre, que a través de tu palabra nosotros seamos instruidos, seamos capacitados. Y gracias por el privilegio que me das de ser, oh Dios amado, uno de los portavoces de tu palabra. Siempre, Padre, que no sea yo hablando, sino sé tú hablando a través de mi vida, para yo también ser instruido, para yo ser capacitado, para yo entender, Señor, el plan tuyo para con nosotros, la humanidad. Bendice a tu pueblo, Señor, donde quiera que estén. Los que estarán visualizando enseguida, mi Dios eterno, estas enseñanzas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea a Él.